¿Por qué Dios no ha parado la pandemia? Si la pandemia desde el 2020 ha cerrado templos a nivel mundial, ha causado renuncia de miles de ministros que servían al Señor. Han abandonado la fe miles de feligreses, por no decir millones. Se han perdido locales, edificios, templos dedicados a Dios porque no hay dinero con qué pagarlos. Cancelaciones de actividades multitudinarias, eventos, congresos, tantas actividades que se dan a nivel mundial, cancelado todo. Y una de las causas por las cuales Dios no ha parado la pandemia es porque Dios le está dando forma, le está dando cuerpo, está mostrando el diseño a lo que va a venir. Y eso que va a venir es el altar de Ornán. El altar de Ornán. El diseño del altar de Ornán es una de las causas por las cuales Dios no ha parado la pandemia. Y Él está trabajando en base a eso. Para poder entender a qué me refiero, a qué le llamo el altar de Ornán, hay que ir a las Escrituras en Primera de Crónicas, capítulo 21. Habla acerca del censo, el juicio, el propósito cumplido. Un altar a Jehová. Un altar a Jehová en la era de Ornán. Israel estaba viviendo en esa etapa de juicio lo mismo que está viviendo la iglesia desde el 2020, aunque esta palabra es mirada un poco como extraña. Pero los hechos son los que hablan, la evidencia es lo que habla. Hay una impresionante similitud en verdades entre ambos eventos. La iglesia a partir del 2020 y lo que estaba viviendo Israel en Primera de Crónicas, capítulo 21. Dios a Israel le desmonta el mensaje del censo. Un mensaje que le enviaron equivocado a Dios. Por medio del censo mostrar fuerza, poderío, encumbrar ese poderío y marcar un nombre. Dios miró el censo que David mandó hacer como la torre de Babel ministerial del rey David. Dios vio como que David estaba levantando una torre de Babel ministerial. Vamos a recordar sobre la torre de Babel el propósito. Génesis capítulo 11, verso 4. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Esta palabra es clave. Y hagámonos un nombre ministerial que se escuche en toda la tierra. Eso era el censo. David seguramente dijo, quiero que el mundo oigan las cifras, los números de los valientes y de los guerreros que yo tengo para que quede un nombre bien claro de quién es David y quién es Israel. Y Dios mira aquello y dice, David, te equivocaste, ahora te voy a desmontar la torre en un solo día. ¿Qué dice la Escritura? Dice la Escritura en Primera de Crónicas 21, a partir del verso 13, que Dios comienza a desmontarle aquello. Entonces David dijo a Gad, el profeta, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Verso 14, así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70,000 hombres. Los ladrillos de la torre ministerial de Babel, sobre el ministerio de David, le desmontó 70,000 ladrillos en un solo día. Esto está profundo.
Y cuando David ve que aquella torre se la están desmontando con 70,000 hombres en un solo día, y aquella plaga que había caído en Israel, y empezó un juicio, empezó una crisis que David estaba angustiado, desesperado porque no sabía qué es lo que iba a hacer. Ningún juicio llega gratis, ninguna plaga llega gratis, ninguna sentencia viene gratis, ninguna espada de Dios viene gratis. Algo hay detrás y causantes hay. Y David, un hombre conforme al corazón de Dios, se llenó de angustia y hizo unas declaraciones: yo soy el culpable de esto, cuando se apareció el ángel de Jehová. Conocemos la historia, la puede leer en Primera de Crónicas 21. ¿A dónde quiero llegar? Al propósito de Dios por medio de esa peste en Israel, y de esa plaga, y de esa espada, y de ese juicio, y de esa zaranda, y era construir un altar a Jehová, pero un altar que representa el verdadero sentido y el verdadero propósito del corazón de Dios en sus altares. ¿Y por qué Dios escoge esa era específica de este hombre que no era judío? Ornán. Este hombre Ornán, dice la Escritura, que se le aparece el Señor, verso 18, y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Eran con raíces de los cananeos que vivían en Jerusalén. Mira esto: y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David. Fíjate cómo estaba el Señor con David, que ni directo le hablaba, le habló al profeta: ve y dile a David. Mira qué profundo está esto. Dios usaba a Gad, no le habló directamente a David por medio del profeta, y Dios siempre, muchas veces, casi siempre le hablaba directo a David, pero había una situación aquí. Dios le estaba dando una lección a David. Ten mucho cuidado con tus torres. Ten mucho cuidado, porque puedes estar levantando un gran muro y te pueden pasar cosas, David. Y dice la Escritura, le dice: ve y sube y constrúyeme un altar en la era de Ornán Jebuseo. Cuando David oye ese nombre, ¿cómo? Ornán Jebuseo. Sí, y David se va, verso 19. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron sus 4 hijos que estaban con él. Y Ornán trillaba el trigo. Esto es importante. ¿Qué estaba haciendo Ornán? Estaba trillando el trigo. Dios escogió la era de este hombre por la representación, trillando el trigo. ¿Qué es lo que ocurre cuando Dios pasa la espada, cuando pasa fuego purificador y cuando sacude, trilla el trigo? ¿Qué es lo que es trillar el trigo? Separación de la hojarasca, de la paja, de la cáscara del trigo. La zaranda es para eso. El trillo es para eso. Y Dios lo que estaba diciendo: quiero un altar con una representación de lo que es en sí la limpieza y la pureza. No quiero altares sobre torres de Babeles ministeriales, y no quiero altares sobre monumentos como el de Saúl en Carmel. Quiero altares sobre era donde hay separación de lo profano y de lo santo. En la torre de Babel solo hay orgullo, vanidad en números, en nombre, en éxito, en logro. Pero en la era lo que hay es separación de la justicia de la injusticia.
de lo puro, de lo impuro, de lo bueno, de lo malo. Por eso Dios manda a construir el altar en una era donde se trillaba el trigo. Mira qué profundidad tiene esto. Y así ocurrió. Otra de las cosas que quiero señalar es que este hombre le quería regalar la era a David. Verso 23. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aun los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Me imagino que si David estuviese todavía en el corazón de Babel, dice, esto es suplió Jehová. Pero ya a David le habían desmontado la visión de Torre de Babel. ¿Y sabe qué le dijo? Verso 24. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. El altar de Jehová no es gratis, tiene un precio. Por eso David aprendió la lección. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrenda de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Una de las causas por las cuales Dios no ha detenido la pandemia es porque le está dando cuerpo, forma al diseño de los altares que vendrán en los próximos años. Altares en la era de Ornán, diferente a los altares en las torres de Babel. Dios nos ayude a entender los propósitos eternos de Dios en los eventos que son reales y juzgarlo a la luz de la palabra.